El señor Reddit dice: mi padre eligió la boda de mi hermanastro sobre la mía, así que mi abuelo me llevó al altar y heredé su casa junto al lago que mi papá tanto anhelaba que fuera para él. Soy una mujer de 28 años que necesita desesperadamente orientación sobre las circunstancias de mi boda. El drama familiar ha convertido lo que podría haber sido una gran ocasión en una pesadilla total. Comenzaré desde el principio para ayudarles a entender cómo llegamos hasta aquí, porque hay mucho que desempaquetar. Crecí en lo que creía que era una familia feliz. Como hija única, recuerdo excursiones de fin de semana con mis padres, noches de juegos familiares y a mi padre enseñándome a montar en bicicleta. Era el tipo de padre que construía casas en los árboles para mí y espantaba a los monstruos debajo de mi cama. Era mi héroe. Pero todo cambió cuando tenía 14 años. Todavía recuerdo con claridad el día en que mis padres me sentaron y anunciaron su divorcio inminente. Mamá había descubierto que papá tenía una aventura con su compañera de trabajo, Lara. Mi padre y Lara se casaron 6 meses después de que se finalizara el divorcio. En ese momento conocí a Aarón, el hijo de Lara de un matrimonio anterior. El cambio no fue fácil. De repente tenía un hermanastro después de haber sido hija única. Mi padre decidió convertirse en la figura paterna ideal para Aarón, cuyo padre biológico lo había abandonado cuando era pequeño. Al principio me parecía admirable que mi padre ayudara a un niño que necesitaba un padre. Lo que no sabía era que esto terminaría significando la muerte de mi relación con mi propio padre. Aunque fue un cambio lento, las alteraciones persistieron. El horario de béisbol de Aarón se convirtió en el foco de nuestros desayunos de padre e hija los domingos, que se transformaron en desayunos familiares. Mi padre solía asistir a todos mis recitales de baile, pero comenzó a perderse algunos porque Aarón tenía prácticas o partidos. A pesar de no saber nada de béisbol, incluso se unió al equipo de Aarón como entrenador asistente. Mi madre se volvió a casar con David, un buen hombre que recibió una oferta de trabajo en otro estado. Cuando tenía 16 años, aunque tenía la opción de mudarme con ellos, decidí quedarme cerca de mi papá. En retrospectiva, desearía haber elegido de otra manera. Mi último año de universidad marcó un verdadero punto de inflexión. Una noche lluviosa, un automóvil que se pasó un semáforo en rojo me chocó mientras regresaba a casa. Debido a una hemorragia interna, necesitaba una cirugía de emergencia. David y mamá volaron de inmediato para estar conmigo. ¿Mi papá? Me envió un mensaje de texto diciendo que Aarón estaba pasando por una crisis porque su novia había terminado con él, así que no podía ir. Estuve en el hospital 3 días y nunca apareció. Después de graduarme me concentré en construir mi propia vida. En el trabajo conocí a Mike, el nuevo gerente de TI. Nos hicimos amigos porque compartimos una pasión por el senderismo y las películas clásicas de ciencia ficción. Tras 3 años de noviazgo me propuso matrimonio durante una caminata al amanecer en nuestro lugar favorito. Fue perfecto. Sentí que mi vida finalmente estaba cobrando sentido. Enviamos las invitaciones con 6 meses de anticipación y decidimos casarnos el 15 de octubre de este año. Durante semanas debatí si debía pedirle a mi papá que me llevara al altar. A pesar de todo, seguía siendo mi padre y en secreto esperaba que esta fuera nuestra oportunidad para reparar nuestra relación. Un mes antes de la boda, decidí esperar y sorprenderlo con la petición. Sin embargo, mi papá me invitó a almorzar antes de que pudiera pedirle que me acompañara. Evitaba hacer contacto visual y parecía ansioso. Finalmente me dio una noticia impactante: ya había aceptado ser el padrino de Aarón, quien también se casaba el 15 de octubre. Sentí como si me hubieran dado un golpe en el estómago. Le pregunté a Aarón por qué eligió la misma fecha y me dijo que era el día en que conoció a su prometida hace 2 años. Le mencioné que Aarón sabía nuestra fecha y que habíamos enviado nuestras invitaciones meses antes. La reacción de mi papá fue decir que mi lugar era más flexible, mientras que el de Aarón era extremadamente exclusivo, y me recomendó cambiar la fecha. No estaba dispuesta a cambiarla. Ya habíamos pagado depósitos, enviado invitaciones y familiares estaban viajando desde el extranjero. Cuando intenté explicárselo, mi papá me acusó de ser egoísta y de ignorar los sentimientos de Aarón. Afirmó que como Aarón nunca había tenido una figura paterna real, me necesitaba más. Cuando mi abuelo, el padre de mi mamá, se enteró de la situación, se enfureció. Siempre hemos sido muy cercanos, especialmente desde el divorcio de mis padres. De inmediato se ofreció a llevarme al altar, ya que estaba indignado con mi papá. Entonces mi papá hizo un anuncio inesperado, dijo que nos daría su casa de vacaciones como regalo de bodas. Es una propiedad frente al lago que siempre he admirado. Sin embargo, poco después cambió de opinión. Me llamó para decirme que podía asistir a ambas bodas, siendo el padrino de Aarón y luego llegando a mi recepción para bailar conmigo. Cuando no acepté de inmediato, me acusó de destruir a la familia y de obligarlo a tomar una decisión. 2 semanas antes de las bodas, el destino intervino: Aarón no invitó a mi papá a su boda. Quería que su padre biológico fuera el padrino en su lugar. Mi papá me llamó llorando, suponiendo que ahora podría acompañarme al altar como si nada hubiera pasado. Le dije que no. Le expliqué que dado que mi abuelo había asumido ese papel cuando él se negó, no quería negarle ese momento especial.
Mi papá se enfureció gritando que estaba siendo manipulada por mi abuelo, que estaba vendiendo mi lealtad por una casa, y que estaba poniendo el dinero por encima de la familia. Colgué y bloqueé su número. Su familia me acusó de ser materialista y cruel. Mi madrastra, Lara, dijo que debería ser más comprensiva porque mi papá ahora estaba disponible. Incluso algunos amigos piensan que estoy siendo demasiado dura y que debería darle otra oportunidad. Pero creo que no estoy equivocada. Esto va más allá de la boda. Se trata de años de ser tratada como la segunda opción de Aarón y de que mis necesidades y sentimientos fueran ignorados en su favor. ¿Por qué debería darle este momento especial a alguien que solo viene a mí porque su primera opción no funcionó? Esto va más allá de la boda. Se trata de años de ser tratada como la segunda opción de Aarón y de que mis necesidades y sentimientos fueran ignorados en su favor. ¿Por qué debería darle este momento especial a alguien que solo viene a mí porque su primera opción no funcionó? Me cuestiono constantemente, estoy siendo materialista por elegir a mi abuelo, quien nos dio una casa, en lugar de a mi padre para acompañarme al altar. Necesito una perspectiva imparcial sobre esto. Actualización 1. Quiero empezar agradeciendo a todos por sus palabras de ánimo y sus comentarios. Gracias a ustedes, me siento más segura de mi elección. Sin embargo, desde mi publicación anterior, han pasado muchas cosas, y debo contarles sobre el caos que ocurrió ayer durante el ensayo de mi boda. El ensayo estaba programado para comenzar a las 5 de la tarde en nuestro lugar. Todo iba bien, las damas practicaban sus pasos, el sobrino de Mike hacía un gran trabajo como nuestro portador de anillos y mi abuelo ensayaba cómo llevarme al altar. De repente mi padre llegó sin avisar. Al principio no nos dimos cuenta, se coló al fondo del lugar y observó desde las sombras. Fue hasta la mitad del segundo ensayo que comenzó a gritar, diciendo que todo estaba mal y que él era mi verdadero padre, que tenía más derecho a estar allí que mi abuelo. Corrió por el pasillo, empujando a mis damas de honor. Mi abuelo, bendito sea, intentó mantener la calma, pero protectivamente se interpuso entre mi padre y yo. Esto solo hizo que mi padre se enfureciera aún más. Comenzó a mencionar viejas historias familiares, diciendo que mi abuelo nunca lo había querido y que el regalo de la casa era un intento de comprar su lugar como padre de la novia. Lo peor de todo fue que mi padre no podía mantenerse de pie, y su forma de hablar era incoherente. Era obvio que había estado bebiendo antes de llegar. Antes de que llegara la seguridad del lugar, mi padre intentó empujar físicamente a mi abuelo para apartarlo de mí. Afortunadamente el hermano de Mike intervino y logró detenerlo. El evento entero fue aterrador. Mi mamá grabó todo en caso de que necesitáramos pruebas para una orden de restricción. Mis damas de honor estaban impactadas y mis niñas de las flores lloraban. Mientras la seguridad escoltaba a mi padre fuera del lugar, comenzó a gritarme que estaba muerta para él y que me arrepentiría de poner el dinero por encima de la sangre. Fue desgarrador y humillante al mismo tiempo. Después de que se fue mi madrastra, Lara, quien también había llegado al lugar sin que yo lo supiera, me pidió hablar en privado. Lo que me reveló me dejó completamente atónita. Lara cree que Aarón organizó deliberadamente todo el conflicto de fechas de las bodas. Me mostró capturas de pantalla de 3 meses de conversaciones entre Aarón y su prometida. Aunque discutieron varias fechas posibles para la boda, Aarón insistió en el 15 de octubre porque sabía que era mi fecha. En sus mensajes se jactaba de que iba a demostrarle a mi papá que lo amaba más que yo. Lo más impactante fue que mi papá estaba al tanto de esto. Lara me mostró mensajes en los que Aarón le contó a mi padre su plan, y mi papá respondió que entendía los sentimientos de Aarón y que apoyaría su decisión en lugar de desalentarlo. Incluso ayudó a Aarón a reservar el lugar para la boda, sabiendo que yo tendría que cambiar mi fecha o enfrentar perder su apoyo. Lara, entre lágrimas, me confesó que había sido testigo de la preferencia de mi papá por Aarón durante años, pero siempre se justificaba diciendo que Aarón necesitaba más ayuda porque su padre biológico no estaba presente. Sin embargo, después de ver cómo manejó este asunto, Lara se dio cuenta de lo tóxica que era la dinámica familiar. Reveló que mi padre había estado rechazando invitaciones a reuniones familiares donde yo estaría presente, diciendo que estaba ocupada, o que no quería asistir. También había estado compartiendo detalles sobre mi vida con Aarón, animándolo a igualar mis logros. De hecho, cuando me comprometí, mi papá sugirió a Aarón que le propusiera matrimonio a su novia lo más pronto posible para que no se quedara atrás. Lara, profundamente arrepentida, me pidió disculpas por no haber hablado antes. Me dijo que había tomado la decisión de divorciarse de mi padre porque ya no podía tolerar sus acciones, especialmente después de verlo intentar intimidar físicamente a mi abuelo en el ensayo. A pesar de todo este drama, estoy más segura que nunca de mi elección. Mi boda es mañana, y hemos contratado seguridad adicional para asegurarnos de que mi papá no pueda entrar al lugar. Mi abuelo me llevará al altar, y me niego a permitir que los juegos de mi papá y Aarón arruinen nuestro día especial. Algunos miembros de la familia de mi papá siguen apoyándolo, diciendo que la familia debería estar unida y que estoy exagerando. Pero ya no me siento culpable. Después de ver esos mensajes y presenciar el estallido de mi papá, esto no se trata de una casa, el dinero o incluso quién me llevará al altar. Es sobre años de abuso emocional y manipulación que finalmente estoy viendo con claridad. Voy a enfocarme en mi boda por ahora,
pero Lara me aseguró que testificará si decido solicitar una orden de restricción. Mi abuelo, mi mamá, mi padrastro y mi maravilloso prometido están de mi lado. Quizás son toda la familia que necesito. Actualización 2. Esto es más retorcido de lo que podría haber imaginado, pero aquí estamos. Cualquier duda que tenía sobre cortar lazos con mi papá ha desaparecido completamente después de lo que voy a revelar. Mi abuelo me acompañó al altar, los votos de Mike hicieron llorar a todos de alegría, y la seguridad adicional aseguró que no hubiera interrupciones no deseadas. Todo sobre mi boda fue perfecto. Incluso pasamos nuestra primera luna de miel en la casa junto al lago de mi abuelo, que ahora es nuestra residencia oficial. Sin embargo, ayer recibí una llamada de mi prima Amy, quien es sobrina de Lara y asistió a la boda de Aaron. Lo que me contó lo cambió todo. ¿Recuerdan cómo mi papá dijo que Aaron no lo invitó a su boda y que prefirió a su padre biológico como padrino? Resulta que eso fue una mentira total. Amy me contó que Aaron nunca le pidió a mi papá que no asistiera. En realidad, fue algo mucho más calculado. 3 meses antes de la boda, el padre biológico de Aaron, quien había estado ausente toda su vida, reapareció de repente. Estamos hablando de una boda que costó $80.000 en un viñedo prestigioso. Como una forma de compensar su abandono, el padre biológico de Aaron se ofreció a cubrir todos los costos de la boda. Esto puso a mi papá en una situación incómoda. Cuando el padre biológico de Aaron ofreció cubrir la mitad de los gastos de la boda, unos $40.000, mi papá se sintió intimidado. No soportó la idea de que alguien más fuera más generoso con Aaron. En lugar de ver la reconexión de Aaron con su padre biológico como algo positivo, mi papá lo percibió como una competencia. El verdadero golpe, mi papá decidió no asistir a la boda por su cuenta. Le dijo a Aaron que si su padre biológico pagaba la boda, él no iría. De hecho, intentó obligar a Aaron a elegir entre tener a mi papá como padrino o aceptar que su boda ideal fuera financiada. Cuando Aaron eligió que su padre biológico pagara la boda, mi papá explotó. Sin embargo, en lugar de contarme la verdad, inventó la excusa de que no fue invitado, creyendo que al hacerse la víctima, ganaría mi simpatía y podría llevarme al altar. Pero hay más. Amy me mostró vídeos de la recepción de la boda de Aaron. En el fondo se puede ver a mi papá estacionado en su coche en el estacionamiento, observando la celebración a través de las ventanas del lugar durante horas. Nadie quiso causar una escena al alertar a la seguridad, pero algunos invitados lo vieron y se sintieron incómodos. Lo más indignante es lo que mi papá ha estado diciendo sobre el regalo de la casa de mi abuelo. Ha estado esparciendo rumores entre la familia, afirmando que busqué un patrocinador, y que ofrecí la casa de mi abuelo al mejor postor. En las redes sociales, algunos miembros de la familia han empezado a hacer comentarios desagradables sobre nuestras fotos de boda, creyendo las mentiras de mi papá. Un familiar escribió: es triste cómo algunas personas cambian la lealtad familiar por ganancias materiales. Otro comentó: espero que la casa haya valido la pena perder a tu padre. Estaba tan furiosa que fui directamente a la casa de mi papá para confrontarlo. Fue una idea terrible. En lugar de disculparse o siquiera reconocer lo que había hecho, intentó justificar su comportamiento. Dijo que había inventado la historia de no ser invitado para probar mi lealtad. Afirmó que si realmente lo amaba, le habría pedido que me acompañara al altar, sin importar el regalo de la casa. Y luego tuvo el descaro de decir que, dado que Aaron también es familia, debería recibir una parte del regalo de mi abuelo. Insistió en que no era justo que yo recibiera un regalo tan grande y Aaron no obtuviera nada. Incluso propuso que vendiéramos la casa junto al lago y dividiéramos las ganancias. Cuando me negué, me amenazó con impugnar la transferencia de la propiedad en la corte. Salí de su casa sintiéndome aliviada y disgustada al mismo tiempo, pero más segura que nunca de que tomé la decisión correcta. Después de eso, Lara me llamó y me contó que, desde que se anunció el regalo de la casa, mi papá había estado obsesionado con ella. Él y Aaron aparentemente asumieron que les permitiría usarla para excursiones familiares de pesca, porque según ellos, somos familia. Debido a los comentarios difamatorios de mi papá sobre mi abuelo y sobre mí, decidí contratar a un abogado para enviarle una carta de cese y desistimiento. Mi abuelo también está investigando opciones legales para protegerse contra las mentiras de mi papá. Aaron ha estado publicando indirectas en redes sociales, hablando de familia falsa y cazadores de fortunas, pero no se ha comunicado conmigo directamente. Ya lo he bloqueado a él y a cualquiera que respalde su versión de los hechos. Ahora estoy enfocada en instalarme en nuestra nueva casa con Mickey y en dejar atrás todo este caos. Pero si ocurre algo importante, les daré otra actualización. Actualización 3, finalmente he encontrado una solución que me da paz, así que esta será mi última actualización. He decidido cortar toda comunicación con mi padre y el lado de su familia por completo. En vista del caos y las revelaciones de los últimos meses, no hay vuelta atrás. Han sido 3 meses intensos. Como mencioné en mi publicación anterior, mi papá intentó desafiar la transferencia de la casa junto al lago en la corte. Alegó que, como mi padre, debía tener algún control sobre las decisiones de mi abuelo respecto a su propiedad. Sin embargo, mi abuelo presentó amplios registros que demostraban su plena capacidad mental y su deseo explícito de transferir la casa a Mickey y a mí. Después de esto, el abogado de mi papá abandonó el caso.
Cuando mi papá perdió en la corte, su respuesta fue explosiva. Fue a mi lugar de trabajo e hizo tal escándalo que mi empleador tuvo que prohibirle la entrada al edificio. Gritó que le había robado su sueño de jubilación, insinuando que él y Aaron habían planeado usar la casa junto al lago como su refugio de pesca. Ahora, las imágenes de seguridad de su arrebato forman parte de la documentación para nuestra orden de restricción. Durante el proceso de divorcio de Lara, surgió aún más información sobre las acciones de mi papá a lo largo de los años. Lara descubrió correos electrónicos en los que mi papá y Aaron planeaban deliberadamente reuniones familiares que coincidieran con fechas importantes para mí. Organizaban eventos en momentos en los que sabían que yo tenía compromisos, y luego usaban mi ausencia para pintarme como la pariente insensible. Incluso tenían hojas de cálculo para rastrear mi horario y generar estos conflictos. Pero la revelación más impactante fue encontrada en los documentos del divorcio. Resulta que mi papá había estado guardando dinero en una cuenta separada durante años. Ese dinero estaba destinado originalmente para Aaron y para mí, pero, según los estados de cuenta, cada centavo fue usado exclusivamente en la educación, el automóvil y, finalmente, la boda de Aaron. Cuando Lara confrontó a mi papá por esto, él justificó su decisión diciendo que mi mamá y mi abuelo podían mantenerme, así que yo no necesitaba el dinero. Por otro lado, Aaron tampoco está manejando bien la situación. Parece que la implicación de su padre biológico fue contraproducente. Después de la boda, el padre biológico dejó de responderle llamadas, aparentemente demasiado ocupado con su propio divorcio y otros asuntos legales. Aaron ha estado publicando largos y furiosos monólogos en redes sociales, acusándome de arruinar su familia, al robarle su futuro con la casa del lago y de manipular a Lara para que se volviera en contra de mi papá. En medio de todo esto, mi abuelo, bendito sea, ha sido un gran apoyo. Ha sido conmovedor verlo a él y a mí que conectar mientras trabajan juntos en remodelar partes de la casa del lago. Este año, nuestra primera Navidad será celebrada allí, con un pequeño grupo compuesto por mi abuelo, mi mamá, mi padrastro y algunos amigos cercanos que nos han apoyado durante todo esto. Lara me llamó la semana pasada para decirme que, tras finalizar su divorcio, planea mudarse a otro estado. Me agradeció por darle el valor para tomar la decisión de irse y se disculpó nuevamente por no haber reconocido antes las manipulaciones de mi papá. Aunque nunca fuimos cercanas, admiro su valentía para finalmente enfrentar los hechos. La familia extendida ahora está dividida en dos grupos, aquellos que han visto a través de las mentiras de mi papá y aquellos que todavía creen en ellas. Pero he llegado a aceptar que perder el contacto con algunos familiares no es algo malo. Las personas que realmente importan han permanecido a mi lado. Estoy comenzando a acostumbrarme a vivir en la casa del lago con Mike. A veces me encuentro sintiéndome triste por la situación con mi papá, pero luego recuerdo todas las hojas de cálculo, las discusiones premeditadas, las mentiras y las manipulaciones. Cuando decidió que Aaron era el único hijo digno de su tiempo y esfuerzo, perdí a mi padre hace mucho tiempo. Sé que no estoy perdiendo a un verdadero padre ahora. En momentos de duda, los mensajes y comentarios de ustedes me ayudaron a mantenerme firme. Alejarse de familiares tóxicos, incluidos los padres, puede ser la decisión más saludable. A veces, la opción más difícil es la correcta. Gracias por leer y por su apoyo. Si no se han suscrito todavía, háganlo y activen la campana de notificaciones para estar al tanto de más historias reales impactantes que suceden a nuestro alrededor.